Seguimos con nuestros programas de Residuo Cero y hoy concretamente vamos a seguir hablando de sostenibilidad, de economía circular, de todos estos temas que nos ocupan en este bonito proyecto, pero vamos a cambiar los residuos por el agua, aunque también hay algo de residuos. Bueno, ustedes lo van a entender ahora cuando nos lo explique correctamente. Gregorio Berrozpe, que es, lo voy a decir bien, director de proyectos y obras de NILSA. Gregorio, buenos días, muchísimas gracias. Hola, buenos días, encantado de estar con vosotros. Bueno, lo primero, ¿qué es NILSA? Vamos a empezar por el principio, sí. ¿no? Pues NILSA es una empresa pública dependiente del Departamento de Cohesión Territorial, que nos dedicamos al tema de la depuración de agua residual y a la gestión de los residuos, y estamos colaborando con el Gobierno, con el Departamento de Cohesión Territorial, en el tema de la planificación del ciclo integral del agua en Navarra. Bueno, además compartís, decía yo, algo tiene que ver con residuos, también compartís gerente, Fernando Mendoza, que abrió además estos programas, es el gerente del Consorcio de Residuos y también de NILSA. Efectivamente, sí, una parte de nuestra empresa se dedica a la gestión de residuos. Pero hoy vamos a hablar de aguas, que también nos parecen importantes, un bien finito. Estamos acostumbrados, aunque esto es como ya lo decimos sin pensar demasiado, abrimos el grifo y sale agua. Sí. Bueno, algún día puede no salir, o sea que vamos a intentar poner todos los medios posibles y en ese trabajo también estáis en NILSA. Empezamos hablando por el ciclo del agua, porque muchas veces lo que decimos, ¿no? Abrimos el grifo, sale el agua, después sabemos que hay una depuradora por ahí, porque a veces, bueno, pues se nos suena, ¿no?, que hay depuradoras, las tenemos más o menos cerca en los pueblos, pero ¿cómo es exactamente ese ciclo del agua, Gregorio? Sí, yo creo que es importante explicar esto, porque muchas veces, pues, como dices, ¿no?, a la gente en general, pues bueno, tú abres el grifo, se va por el desagüe y no tienes mucha conciencia de lo que pasa en medio, ni antes ni después. Y la conciencia es importante, en este tema. Sí, qué hacer y no hacer con ese agua. Bueno, pues básicamente el ciclo integral de agua de uso urbano es lo siguiente. Nosotros captamos agua de buena calidad en origen, en manantiales o en puntos altos de la red, la conducimos hasta una depuradora de agua potable, una ETAP que se llama, y a partir de ahí se distribuye a los municipios, a las ciudades, a los domicilios y a las industrias. A partir de ahí la usamos en casa y en las industrias y generamos un agua residual. Un agua sucia. Un agua sucia, eso, le hemos incorporado cosas a ese agua cristalina que venía del Pirineo, aquí en concreto, del Canal de Navarra, y le incorporamos cosas que hay que eliminar antes de que vaya al río. Y ahí está nuestro trabajo, el trabajo de NILSA en esa parte final de depuración, de saneamiento y depuración de todo lo que se recoge de las casas a través de la red de alcantarillado de los pueblos, llega hasta una depuradora y nosotros la devolvemos en buenas condiciones para que en el río, digamos, que pueda haber vida piscícola. Ese es un poco el origen y el objetivo, del ciclo. Captar agua en buenas condiciones y devolverla al río en las condiciones en las que el río pueda asumirla. En las mejores condiciones No son posibles. exactamente las mismas, porque cogemos agua potable y no devolvemos agua potable, porque dejamos que el río finalmente haga un proceso final de depuración final. Pero la devolvemos en condiciones en que pueda haber vida piscícola en el río, que es el objetivo de... Sí, porque el otro día, ya no recuerdo, ¿no?, exactamente en cuál de los programas de este proyecto, veníamos a hablar de esto mismo, creo que cuando hablamos de economía circular con Raúl Salanueva, de los sucios que han estado muchos de nuestros ríos. Y no hablo solamente de Navarra, yo en ese caso ponía el ejemplo del río Oria en Guipúzcoa, que era lo que yo controlaba más en la infancia, y que ahora afortunadamente estamos viendo que esos ríos, porque hay nuevas normativas, porque las empresas también se están concienciando mucho más a la hora de expulsar esas aguas, y yo creo que ahí también se está notando que esas aguas llegan muchísimo mejor y estamos consiguiendo ver patos, peces, vida, ¿no?, que hace unos años no muchos había desaparecido. Eso es. Nosotros en NILSA también lo que solemos hacer es un estudio de los ríos, digamos, para hacer un pulso de si lo que estamos haciendo sirve para algo o no. Aparte de cumplir
con la normativa que te impone el vertido final de tu depurador al río, pues vamos a ver si el río ha mejorado en unos índices de río y demás. Lo que estamos viendo es que en los últimos años ha ido mejorando paulatinamente, con lo cual podemos decir que todo lo que se está haciendo en depuración, pues bueno, se ve directamente en el río. No solamente, o sea, el buen estado ecológico del río no solamente depende de que las depuradoras funcionen bien o mal, depende de más factores, por ejemplo, pues que haya un caudal ecológico, que no haya otra contaminación difusa, que los otros vertidos que van al río, por ejemplo, industriales y demás, pues también estén funcionando. Pero bueno, es una parte fundamental, y en ese sentido, pues bueno, se ha habido una evolución en este tiempo. Bueno, y la parte que le corresponde a NILSA, en este caso, ¿no? Controlar esas aguas, ¿no?, que terminan en el río, que terminen de la mejor manera posible. Dentro del trabajo que se está haciendo en NILSA, dentro del Gobierno de Navarra, hay un plan director, un plan director que marca un poco las pautas, los objetivos y exactamente qué se quiere hacer, ¿no? Para de alguna manera también conseguir la sostenibilidad, la economía circular, y trabajáis un poquito en conjunto, pero también las directrices europeas, que terminamos hablando con todos de las directrices europeas, porque son, digo yo siempre, los que nos pegan la colleja, ¿no? Efectivamente, son los que nos ponen un poco en vereda. Y muchas veces la mayoría, en el caso sobre todo de sostenibilidad, yo creo que con buen criterio, en general, yo creo que nos hace falta. Navarra estamos bien, pero cuidado, porque en fin, se ven por ahí cada cosa. Pero bueno, a lo nuestro, Gregorio, ese plan director, ¿en qué afecta también a todo este tema que estamos hablando de la sostenibilidad? Pues en definitiva, si tenemos en cuenta lo que es el plan director, desde donde captamos hasta que devolvemos el agua al río, pues hay unas partes diferenciadas. Por ejemplo, lo que se llama el abastecimiento, ¿no? O sea, desde que tú captas el agua de esa fuente, de ese agua de buena calidad, hasta que llega a tu grifo, a tu domicilio o a tu industria. ¿Cuáles son los objetivos principales del plan director en esa parte del ciclo integral del agua? Que, digamos, que le llegue a todo usuario de Navarra agua en calidad y cantidad buena, y que después tengamos una gestión adecuada del recurso. Como has dicho, el recurso es limitado, no es ilimitado en la cantidad de agua que disponemos. Además, todos los escenarios de cambio climático nos están indicando que el recurso cada vez va a ser menor. Afortunadamente en Navarra, a día de hoy, no tenemos problemas de recurso, tenemos agua suficiente para nuestros abastecimientos. Hay otras zonas de España que no tienen la misma situación, pero aquí, digamos, podemos estar medianamente tranquilos que el recurso en cantidad y en calidad es suficiente. Pero aún así, no podemos dejar de ejercer, pues bueno, de tener esa conciencia de que debe ser el menor posible o lo más ajustado posible a la realidad. En ese sentido, el plan director lo que tiene es un objetivo de reducción de ese agua que le hemos llamado no registrada, de lo que captamos digamos, de esa fuente. Es decir, lo que se escapa. Lo que se escapa, le hemos llamado agua no registrada, que es la diferencia entre la cantidad de agua que tú captas de la fuente y la que tú facturas, la que todos facturamos en nuestras casas. Si tú sumas el volumen, la cantidad de agua que tú has consumido en tu casa, pues te da un número, volumen anual de agua facturada se llama, y si eso lo comparas con el volumen anual de agua que tú has captado de origen, bueno, pues hay una diferencia, y eso se llama agua no registrada. Eso en toda Navarra pues hay números dispares, en general estamos como en un 30% o una cosa así, pero digo, hay sitios donde hay que incidir especialmente, porque esos valores de agua no registrada son muy potentes, llegando a puntos que es un 60%, un 50-60% del agua que captamos se pierde. Claro, estamos hablando de que hay que hacer un buen uso del agua, de que, en fin, los típicos consejos de siempre, ¿no? Sí. Me estoy lavando los dientes, cierro el grifo, me estoy jabonando, cierro la ducha, ¿no? Pues un poco para intentar gastar el mínimo de agua posible por tema económico, pero sobre todo por tema medioambiental, y claro, y tenemos ese agua que se nos está perdiendo por las tuberías. Efectivamente, ¿no? Sí, que no sabemos dónde va, no está registrada o perdiendo, o son usos que no los tenemos registrados. Igual no hay pérdidas
puntuales en, digamos que se va al terreno o que se va, pero bueno, no lo tenemos registrado. Y el objetivo es registrar todo consumo que tengamos de agua potable para saber dónde poder reducir, si podemos hacer otros usos, si por ejemplo ahora estamos haciendo uso de ese agua para riego de jardines y demás, y se podría hacer otro uso pues para reducir esa detracción inicial de agua. Bueno, para todo eso hay que saber y en concreto en este periodo lo que estamos es teniendo datos y conociendo, para poder actuar, claro, si no tenemos datos no podemos actuar, ¿no? Eso es. Bueno, pues es importante controlar, como dices, esas pérdidas de agua y poder darle una solución. Hay dos proyectos que a mí, me los has contado, me parecen interesantísimos. Uno nos tira de nuevo de las orejas o la colleja Europa, hablando de aguas pluviales. Y otro, un programa de gestión de fangos en la depuradora, interesantísimos, sí, que yo creo que además es importante y curioso, que los vecinos también sepan en qué se está trabajando, que se está trabajando y además que se está trabajando en una línea con las aguas también de sostenibilidad y de economía circular. Sí. El tema de las aguas pluviales. Sí, como has dicho, Europa nos pone las pilas. No para. Si se ha mejorado el estado de las masas de agua en Europa, ha sido por una directiva europea de depuración que fue del año 91, en el cual a nivel europeo se dijo, bueno, pues hay que hacer una serie de cosas. Básicamente había que hacer depuradoras biológicas que se llaman, depuradoras completas, para una serie de poblaciones, hasta 2.000 habitantes. En el año 2005, todas las poblaciones de más de 2.000 habitantes tenían que tener depuración completa, vamos a llamarle, biológica. ¿Eso en qué ha terminado? Pues que finalmente los ríos han mejorado. Europa ahora mismo está en revisión de esa directiva, porque no solamente Europa lo que hace es pedirle a los Estados miembros que se hagan esas depuradoras, sino hacer un seguimiento de las masas de agua, un seguimiento de cómo hemos ido haciendo, si se han cumplido, si están hechas, si no están hechas. Ay, qué miedo me da lo que me vas a decir ahora. Y además si están cumpliendo, o sea, además de que estén funcionando, tienen que cumplir con sus objetivos. Y en ese sentido, Europa nos está multando al Reino de España por no cumplir con esa directiva europea. A Navarra no. A Navarra no. Al final nos afecta porque, sí, nos afecta porque formamos parte de España, España. pero Navarra cumple. Navarra cumple y además cumplió desde el año 2005. Nosotros para el año 2005 todas las poblaciones de más de 2.000 habitantes ya tenían depuradora. Allí queda el 2005, ¿eh? Sí. Pero ahí ahora mismo nos están multando, yo creo que son unos 30 millones de euros al año al Reino de España. Sí, porque además se quedan a gusto multando, ¿eh? Sí. Se quedan más a gusto, pero bueno, oye, si no se ha cumplido... sí, tiene sus plazos, pero al final llega. Sí, no, y es que yo creo que muchas veces es la única forma de que nos pongamos, las pilas, ¿no? Desgraciadamente. Y en ese sentido, pues ahora están en revisión. Hecho esto, ¿qué es lo siguiente que hay que hacer? Entonces, llevan ya un tiempo pues analizando impactos en el río. ¿Qué pasaría si depuramos este tipo de agua o depuramos aquello? ¿Y a qué conclusiones han llegado? Bueno, lo primero que dicen, que por favor se termine aquello que ya dijimos en el año 91, que todas las poblaciones de más de 2.000 tengan depuración. Siguiente punto. Y eso lo cuantifican en una serie de kilos, digamos, de contaminación que va al río. Y cuantificado eso, en Navarra y después, bueno, que vayamos a depuración menores de 2.000 habitantes. Pues quieren fijar un umbral en 500, en 1.000, bueno, no saben. En Navarra en ese sentido podemos estar tranquilos porque a día de hoy todas las poblaciones de más de 200 habitantes tienen depuración biológica. Bueno, o sea, estamos cumpliendo. Estamos cumpliendo. Sin querer incluso, ¿no? Con ese nuevo... Con ese nuevo hito. Vuelta de tuerca. Por eso podemos estar tranquilos. Y una vez depurado hasta ese nivel de población, de 500, no sé en lo que será al final, ¿dónde han puesto el foco? En las aguas pluviales y en las aguas y en los aliviados, que en el fondo todo está generado por las aguas pluviales. Como hemos dicho, en este ciclo integral, primer paso, nosotros abastecemos a la población y eso genera un agua residual. Y dentro de las poblaciones hay unas redes en baja, unas redes de alcantarillado, llámalo como quieras, donde van esas aguas residuales, primero por las calles, se juntan en un punto, van por un colector, una tubería principal, hasta la depuradora.
¿Qué pasa dentro de los municipios? Cuando esas redes, que algunas tienen muchos años, se dimensionaron hace 30, 40, 50, 60 años, por supuesto que ni se pensaba que tenía que haber depuradora al final, porque entonces no se pensaba. Ni se pensaba que después vendría Europa y nos diría que las aguas fluviales están contaminadas. Bueno, pues están hechos con unos criterios. Normalmente se llaman redes unitarias, que por el mismo tubo va el agua residual que sale todos los días, que es un caudal relativamente bajo, con las aguas que se generan el día que llueve, que es un caudal bastante alto. Aguas que en principio podríamos pensar que son limpias, ¿no? Y por lo tanto pueden ir al río directamente. Pero en muchos casos no van ni directamente al río, sino que se juntan con las aguas residuales y van hasta la depuradora. ¿Qué pasa? Que estas redes, que ya tienen un montón de años, bueno, pues algunas de ellos en algún momento producen lo que llamamos alivios y desbordamientos. Son salidas de agua al río en momentos de lluvia que las redes ni la depuradora son capaces de gestionar. Y lo que nos han dicho de Europa, y ya es un tema que se viene ya de tiempo, es que esas aguas producen un impacto importante en el río, unos kilos de contaminación muy importante en el río, y que tenemos que reducir en un plazo de tiempo, que ya nos dirá Europa cuál es, ¿no? En ese sentido, bueno, si vamos al origen, el origen está causado por las aguas de lluvia que entran en el colector. Entonces, habría que intentar ir a separar esas aguas de lluvia, que digamos es otro paso más en el diseño de las redes de alcantarillado. Si las tenemos separadas, lo que nos está diciendo Europa también es que ese agua de lluvia, aunque vaya separada al río, también tiene una carga de contaminación importante, que tenemos que hacer algo. Hay que limpiarlas, Hay que limpiarlas. Sí. Vayan no juntas o separadas, ¿no? Peor es que vayan juntas, pero yendo separadas tampoco nos libramos. Tampoco nos libramos. Y entonces, en ese sentido, ¿qué nos dice Europa? Que vayamos gestionando esas aguas pluviales con sistemas que se llaman sistemas basados en la naturaleza, que son un tema que es drenaje sostenible, que ese drenaje en las calles no consista en que el agua directamente pase de la calle a una rejilla, de la rejilla al tubo y del tubo al río, sino que antes de hacer todo eso pase por unos sistemas verdes, por unos jardines de agua les llamamos. En Europa están bastante instaurados, en el mundo anglosajón, en los países nórdicos, pues ya se viene... Menos cemento y más verde. Y más verde, ¿no? Eso Sería es. Un poco el resumen de lo que nos va a pedir Europa a Eso partir es. de ahora para que ese verde haga su ciclo natural. Efectivamente, lo que intentamos es replicar lo que hace la naturaleza normalmente, pero en zonas urbanas. Normalmente, en una zona sin urbanizar, cuando llueve, no se produce escorrentía. Tú no ves correr el agua por el campo, a no ser que llueva una barbaridad, ¿no? Pero en las ciudades sí, en cuanto llueve, tú ves correr el agua y se entra. Entonces, lo que hay que hacer es intentar replicar ya lo que hace la naturaleza de forma natural. ¿Y qué hace? Pues infiltrar, lo que hace es recogerlo en sistemas verdes. ¿Con eso qué ganamos? Que el agua no vaya sucia al río y que además estemos devolviendo el ciclo natural del agua al terreno también. A la naturaleza, ¿no? A la Esa naturaleza. economía circular del agua, podríamos decir. Mejoramos el tema de acuíferos, recarga de acuíferos, y en las ciudades además mejoramos la vida de los ciudadanos, porque a todo el mundo nos gusta vivir más en una zona verde que una zona con hormigón. Está Eso es claro, así, está claro. Bueno, pues un trabajo desde luego interesantísimo. Habrá que ver las fechas que marca Europa, porque esto tiene curro, ¿eh? Esto tiene mucho Claro, curro. ¿sería cambiar todo lo que hay o ir adaptando lo que se vaya estropeando? En ese sentido, desde NILSA estamos promocionando, y va a salir después del verano, una guía de diseño de SUTS, unas recomendaciones básicas, les hemos llamado, para que un poco la gente lo conozcan los ayuntamientos, lo conozcan los técnicos que tienen que diseñar estas redes, que ahora mismo pues hay un profundo desconocimiento sobre esto, aunque es un tema que, insisto, que viene ya de hace bastante tiempo, pues en general Porque esto pues afectaría a todo el mundo nos suena, pero no sabemos muy bien. ¿Y esto afectaría a arquitectos? ¿Serían los arquitectos los que tendrían que esto planificar, básicamente, ¿no? Afecta a la urbanización, al urbanismo. Hay que diseñar las calles de una forma diferente. Pero bueno, tampoco nos tiene que sorprender, porque hoy en día, cuando se diseñan calles, pues se ponen carriles bici y no pasa nada. Se ha incorporado ya a las urbanizaciones de nuestras calles, cosa que hace igual 5 años o 10 años era impensable. Y ahora ves carriles bici, ves otra forma de movilidad y ya no nos sorprende. No, yo creo que ya nos empieza a sorprender pocas cosas, la verdad. Sí.
Y bueno, y además, sobre todo, cuando es algo que te va a aportar, ¿no? Porque, como dices, ver más verde en nuestros pueblos y ciudades, yo creo que eso nos va a gustar a todos. Lo único, te preguntaba yo un poco, que entiendo, por lo que dices, sí, que va a haber unos plazos para ir adaptando un poco todo esto. Entonces, desde Europa lo que nos van a pedir es que hagamos planes. Tampoco, bueno, entiendo yo que va a ser así, porque esto no es un tema técnico muy complejo, que haya que utilizar una tecnología muy sofisticada, ni en general muy cara, pero sí que incluye profundos cambios en el urbanismo, porque claro, hay que adecuar lo que ya está construido y las nuevas urbanizaciones hay que hacer, claro. Hacer las nuevas, bueno, como dices tú. Hombre, esto lo que nosotros decimos siempre es que no hay que perder oportunidades, ¿no? Siempre estamos viendo que hay renovación de redes, hay renovación de pavimentos, de plazas. Pues ponernos ya. Pues ponernos ya. No perder oportunidades. Que si tenemos que hacer algo, lo hagamos ya, por favor. Bueno, se nos va el tiempo, pero hay el otro tema, yo no lo quiero dejar tampoco pasar, aunque nos lo expliques brevemente, porque claro, esto todo implica, Gregorio, que cuando Europa empiece a darnos, te vamos a llamar otra vez, para que nos expliques si quieres. Si aceptas la invitación, por supuesto. Yo encantado. Te vamos a llamar para que nos volvamos a poner un poquito en funcionamiento. Pero el otro programa, que a mí también me ha parecido interesantísimo, el otro programa recuperar esos fangos de la depuradora. Como decimos, nosotros tenemos una depuradora que le viene el agua sucia y le tenemos que quitar cosas, ¿no? Para devolverla al río en buenas condiciones. Todo eso que le quitamos, gran parte de ellos, produce lo que llamamos fangos de depuradora, que son los desechos, ¿no? Que en principio podría ser un problemón, porque un desecho te suena a una cosa que hay que deshacerte a basura, que hay que deshacerte de ello y que genera un problema porque no sabes dónde meterlo, porque siempre es malo para enterrarlo, para hacer. Entonces, no se puede quemar, no se puede enterrar, no se puede tirar. Eso es, siempre es sinónimo de problema, ¿no? Un residuo es sinónimo de problema. Pero vamos a entender como un recurso, o sea, esos fangos que generamos en las depuradoras, vamos a entenderlo como un recurso que tenemos, al cual le podemos extraer cosas que son beneficiosas y que además son sostenibles, porque vienen de nuestra propia vida y con lo cual recuperamos energía. Tenemos un proyecto muy interesante de centralización de los fangos que producimos en nuestras depuradoras, más o menos el 40% de nuestros fangos, toda la zona sur de Navarra, para que vayan a una planta centralizada que estará en Tudela, que es la depuradora más grande que tenemos quitando la de Pamplona, y ahí, pues bueno, con ese fango, pues sacarle todo lo que podamos. ¿Y qué podemos hacer? Pues generar energía con esos fangos. En un proceso anaerobio se genera un biogás que después, en el fondo, es un recurso con el que tú puedes generar energía o transformarlo en biometano e inyectarlo en red y que vaya por la red de gas que llega a tu casa, tú en tu casa no tienes que hacer nada. Y energía limpia, además. Es energía renovable, o producir electricidad e inyectarla también en red, que es energía renovable también. Ese es un proyecto muy interesante en el cual digamos que vamos a devolver un poco, o sea, a poner en valor ese residuo que tenemos, ¿no? Y todo eso se acaba, muy en línea con todo lo que hablamos de economía circular y demás. ¿Qué pasa cuando le hemos sacado ese gas? Y otro tema también muy importante, que nos dicen también de Europa, que intentemos recuperar todo el fósforo posible de nuestras aguas residuales, porque el fósforo es un material limitado en la naturaleza. Hoy en día hay pocas minas, digamos, de fósforo, algunas en Marruecos y tal, y está muy limitado. Y el fósforo es un tema que hace falta en la naturaleza, pues para abonos y demás, ¿no? Entonces, y nosotros en nuestra actividad diaria generamos fósforo, en nuestras aguas residuales va fósforo. Entonces, este plan, esta planta centralizada, lo que también quiere es recuperar parte de ese fósforo para que al final acabe en agricultura. Porque una vez captado todo esto, ¿qué hacemos con esos fangos que ya están tratados, que ya, digamos, además de todo esto? Para poder nosotros aplicarlo en la agricultura tenemos que hacer un tratamiento, tenemos que estabilizar, poner en unas condiciones que te marca una normativa. Tú no puedes extender un fango de depuradora si no lo has tratado previamente. Entonces, en esta planta centralizada extraeremos ese gas y trataremos el fango para que después pueda ir a agricultura.
en un proyecto muy interesante en el cual nosotros le quitaremos todo el agua que le sobra al fango, generaremos como un abono natural que después extenderemos en agricultura, en parcelas pues que necesitan materia orgánica pues para su cultivo. Que les va a venir bien ese fósforo, ¿no? Sí. En definitiva, energía, fósforo y abono, ¿no? Abono con fósforo, rico en fósforo, que vamos a... Ahí sí que cerramos el círculo, ¿eh? Efectivamente. Ahí es un proyecto donde cerramos completamente. el círculo. Y luego ese agua que extraéis al fango, ya por terminar, que ya sé que me estoy yendo de tiempo, pero es que hablando de fango, me está apasionando este tema. ¿Ese agua que extraemos al fango se puede reutilizar o no? Sí, ese agua que extraemos al fango la extraemos como en dos sitios. Uno es en la depuradora, es un agua contaminada, por lo tanto va a depurarse en la depuradora, y donde más agua le quitamos al fango es en un proyecto muy interesante también, que es un secado solar de fango, donde nosotros evaporamos agua, por lo tanto solo evaporas agua, no el residuo, digamos, se queda todo en seco, que es lo que va al campo. Desde el punto de vista energético es un sistema de secado pues muy sostenible, porque utilizamos el sol, donde aquí en la ribera tenemos mucho. Aprovechamos. Y energéticamente, pues digamos, por tonelada de fango que tú has secado, pues es muy competitivo. Contra, pues que necesitamos espacio, como todo, ¿no? Claro, bueno, claro. Entonces estamos ya viendo sitios pues, en la zona de Bardena y demás, que de sol andan sobrados, y de espacio también, pues para poner esa planta de secado solar en una zona cercana a Tudela, que es donde se va a producir el fango, pero, hombre, algo más alejada pues, de la población y demás. Sí, para que no moleste. Y cercana a las parcelas donde pretendemos extender este fango, para un poco cerrar el círculo ahí. Bueno, pues el tema de las pluviales es muy interesante, pero el tema del fango a mí me ha apasionado, Gregorio, ya te lo digo, ¿eh? Así que cuando tengamos todo esto en marcha, hablaremos un poquito más, sin duda, de este tema, si te apetece acompañarnos de nuevo. Perfecto. Muchísimas gracias y a seguir trabajando, que ya vemos que estáis haciendo cosas verdaderamente interesantes. Muchas gracias, Gregorio. Muchas gracias a vosotros. El desarrollo del Plan de Saneamiento y Depuración en Navarra, que arrancó en el año 1989 con la creación de la empresa pública Nilsa, ha hecho que Navarra tenga resuelta la depuración de las aguas residuales municipales hasta poblaciones de 250 habitantes. Continuando con esta labor, nuestro objetivo es llegar en los próximos años a poblaciones de 100 habitantes con depuración biológica. Alcanzado este nivel de depuración y en un proceso continuo de revisión, toca analizar cuáles deberían ser las siguientes líneas estratégicas de actuación, y para ello habrá que diagnosticar dónde están los principales impactos en el río. Esto es lo que ha hecho la Comisión Europea en la revisión de la Directiva Europea de Depuración. Las conclusiones de este diagnóstico son claras. Además de avanzar en la depuración de poblaciones de menos de 2.000 habitantes, se debe minimizar la contaminación producida por alivios y desbordamientos y por las aguas de escorrentía en zonas urbanas. Todo ello teniendo en cuenta, además, soluciones basadas en la naturaleza. Indudablemente es en este punto donde el drenaje urbano sostenible adquiere todo el sentido, lo que nos ha hecho continuar profundizando en este campo. Dentro del proyecto Leibna Adapta se presenta este proyecto piloto en el aparcamiento del campus de Laguna de Tudela. Con esta experiencia se pretende demostrar las numerosas ventajas de estos sistemas y su viabilidad para la gestión de la escorrentía urbana, reduciendo caudal de agua y carga contaminante, permitiendo la infiltración en el terreno del agua de escorrentía y protegiendo el sistema de saneamiento. El prototipo cuenta con diferentes sistemas de medición para llevar a cabo una monitorización exhaustiva del sistema. Los datos obtenidos se utilizarán para optimizar el diseño y dimensionamiento de futuros SUTs. Para ello cuenta con diferentes sistemas de medición: pluviómetro, medición de nivel de agua de los diferentes elementos, caudalímetro portátil, tubos piezométricos que miden el nivel de saturación del suelo y finalmente un tomamuestras portátil para medir calidad de agua de entrada y salida. Por otro lado, se analizará también la calidad de suelo de forma periódica. Hasta el momento este prototipo ha conseguido retener casi la totalidad de la escorrentía generada en el parking y su completa desconexión de la red de saneamiento. En el último año
ha retenido aproximadamente unos 2.000 metros cúbicos de agua y la contaminación asociada a la misma. Durante el último año, entre agosto de 2020 y julio de 2021, se han registrado un total de 360 milímetros de lluvia. Los SUDS han recogido el 100% de la escorrentía generada por estas lluvias, ya que no ha habido ningún tipo de alivio a la red durante este periodo. Además, dentro del proyecto LifeNadapta se presenta un documento al que hemos llamado Recomendaciones básicas de diseño de sistemas de drenaje urbano sostenible en Navarra. La novedad de este documento es que se ha redactado para toda una comunidad, para lo cual se ha dividido Navarra en 4 regiones con características similares. A su vez, este documento incluye recomendaciones de jardinería teniendo en cuenta la zona climática en la que se instalen. Se presentan las recomendaciones con criterios de diseño para la implementación del drenaje urbano sostenible en diferentes ámbitos: urbanización densa, edificación abierta, casas unifamiliares, áreas industriales, centros comerciales, red viaria, aparcamientos, parques, etc., tanto en nuevos desarrollos como en actuaciones de regeneración urbana.